Ya está en esta mesa de trabajo mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿qué tal, Jonah? ¿cómo Buen estás? día. Bien, bien, aquí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya es viernes. Ya es viernes, ¿no? Viva la vida en viernes, ¿no? Viva la vida en viernes. Oye, la seguridad del Marro ya está en el penal del Altiplano, el de máxima seguridad, bueno, máxima seguridad de donde se fue el Chapo, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que el gran tema de esta gira pues fue la seguridad, el tema de develar los elementos de la estrategia de seguridad, aprovechando, pues bueno, políticamente el asunto de la captura del Marro. Hoy el corolario, pues es esta declaración de Durazo. Yo decía que en el estado en el que iba a ser elegido gobernador, y por fortuna me corregiste antes de que cometiera ese error al aire. Pero bueno, creo que lo importante es mencionar este elemento de la estrategia, porque al final de cuentas, los elementos que conforman la estrategia frente al crimen organizado que atenta contra la seguridad pública de este país, no hay duda de que a lo largo de la semana fueron develados por López Obrador. Uno es, sin duda, la actuación de confrontar, de contener, pues la vía, algunas personas no estamos de acuerdo con ello, la vía de la utilización preponderante de las Fuerzas Armadas, exacto, dejando de lado la reforma, ¿no?, urgente a las corporaciones y la formación de nuevos cuadros policiales. Claro, entonces este es el elemento, digamos, de contención utilizando Fuerzas Armadas. El otro elemento es lo social, que bueno, también fue preponderante a lo largo de esta gira. Exacto. Dio más datos, López Obrador, sobre cómo se han invertido pues miles de millones de pesos en atención a las personas que pues de alguna manera son vulnerables, y sobre todo en atención a los jóvenes. Tanto en Nayarit como en Sinaloa se van a fundar nuevas universidades, una muy buena noticia. Y el otro elemento de esta estrategia es ni más ni menos que estas mesas de seguridad que se llevan a cabo en la mañana, donde hay dos asuntos muy importantes. Uno tiene que ver, pues obviamente, con el trabajo coordinado, ¿no?, que me parece que es un acierto, porque a nosotros que nos tocó reportear muchos años este tema de la seguridad, veíamos la descoordinación, veíamos las pugnas, veíamos el manejo de intereses, en fin, la coordinación fundamental. Pero quizá más importante que la coordinación es la información que ahí se gesta, la información que pueden tener las Fuerzas Armadas, las corporaciones policíacas, distintas instancias de inteligencia del gobierno, algo determinante. Entonces, bueno, creo que eso conforma de alguna manera algunos elementos a destacar de la estrategia seguida en términos de seguridad por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, si les parece, escuchemos precisamente lo que dice el propio López Obrador en relación a estas reuniones de la mañana, y escuchemos al secretario de Marina hablar sobre cuáles son, digámoslo así, los elementos centrales de la, seguridad, el diagnóstico que se hace en estos momentos de la seguridad en Baja California Sur. Escuchemos. El propósito es reforzar el trabajo que se está llevando a cabo de manera coordinada entre los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Si hacemos un poco de memoria, antes no había esta coordinación. Vamos a presentar la situación de seguridad pública en el estado de Baja California Sur. En lo que se refiere a homicidio doloso, ocupa el lugar número 25 y, como lo pueden ver, van a la baja, tienen 25 eventos de este tipo en lo que va del año. Bueno, y en otro tema, Jonah, público que nos ve por la televisión y por otros medios, ¿no?, hoy en día, bueno, en otro tema vale la pena destacar la estrategia que se ha seguido en el estado de Baja California Sur frente al COVID, ¿no? Ese es muy, muy interesante, porque es un estado que llegó o que arribó a esta pandemia pues con un alto número de casos. De hecho, mantiene un alto número de contagios, pero lo interesante es que tiene una muy, muy reducida letalidad en relación a lo que ocurre con otros estados del país. Exacto. El gobernador mencionaba los elementos de esta estrategia.
Si les parece, escuchemos lo que dice el gobernador de este seguimiento que se hace en Baja California Sur a las personas que lamentablemente han contraído el virus del COVID. Estamos dando un monitoreo para poder llevar al hospital a aquellos en el momento oportuno, pero además que solamente lleguen los que tienen que llegar al hospital para que no se te saturen. Tenemos un modelo de atención domiciliaria en donde lo que decimos en Baja California Sur es, si tienes síntomas, no vayas a la unidad médica. Llama a un número que tenemos, en donde le damos seguimiento, en donde de ser necesario le mandamos a la brigada que le haga su prueba en su casa y los monitoreamos desde casa. Pues mira, ahí está. Y también el presidente, aprovechando, le preguntaron específicamente cuánto se ha invertido en la entidad para atender justamente esta pandemia, y la respuesta fue alrededor de 30 mil millones de pesos. No, pero él se refería, Jonah, perdón por la corrección, se refería a estos 30 mil millones de pesos invertidos en todo el país. Ah, no nada más específicamente. No nada más, sino nada más en todo el país. Con esa idea. Sí, y bueno, otro elemento importante me parece que tiene que ver con el reconocimiento a las condiciones de marginación oprobiosas, al abuso histórico que han sufrido en este país, no solamente los pueblos yaquis, sino los pueblos indígenas. Exacto. Esto tiene que ver, sin duda, pues con un reconocimiento a esta realidad. Y yo quiero mencionar esto porque el próximo 9 de agosto, o sea, el domingo, se conmemora a nivel internacional, generado por la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y me parece que esta presencia de Andrés Manuel López Obrador y este gesto político es fundamental, reconocer los derechos de los pueblos yaquis y reconocer el derecho a la tierra y el derecho al agua y el derecho que tienen a que sus tierras les sean devueltas. Perdón, parece que hablamos de asuntos y de consignas de la Revolución Mexicana, Jonah. Exactamente, o sea, pareciera que el tiempo se regresa y estamos a inicios del siglo XX. Estamos a inicios del siglo XX, pero me parece que este reconocimiento es fundamental. Y lo otro, señalar... Nunca se había hecho en los tiempos modernos, ¿no? Hay que decirlo. Y además no se había mencionado, por ejemplo, estos contratos abusivos leoninos, por ejemplo, en el caso de los gasoductos, ¿no? Exacto. Es terrible lo que ocurre en ese asunto. Oye, y otro dato que se destaca es el hecho que el presidente informó que se han creado 10,000 nuevos empleos en estos 7 días de agosto. Sí, eso es muy importante y tiene que ver con la recuperación económica. Precisamente en Baja California Sur se menciona, y lo decía el propio gobernador en la conferencia de prensa, hay una ocupación hotelera en este momento, pese a todos los pesares, del 25%. O sea, eso es muy buena noticia y esto tiene que ver con que se han generado y reconformado nuevos espacios laborales. Creo que las noticias en términos de lo que está pasando ya no hablamos de la situación de López-Gatell, ahí hubo un comentario de López Obrador muy importante, donde respalda esta estrategia, ¿no? Nuevamente la respalda, digamos, sigue dándole espaldarazos, ¿no? Yo creo que sí, pero me parece que lo hemos platicado aquí, no había de otra, ¿no? No, pareciera que no, y bueno, pues tendremos que esperar para ver, hacer un análisis mucho más frío de cómo fue la estrategia que implementó la Secretaría de Salud en este sentido. Sí, ya vendrán los tiempos para hacerlo. Ya vendrán los tiempos.